Buenos días, mi nombre es Tatiana Fandiño y hoy les voy a exponer por medio del simulador Cisco cómo se ensamblan los diferentes componentes que contiene la torre de un computador. Bueno, empezamos con la fuente. La fuente es un componente que proporciona energía eléctrica a los componentes de la computadora. Como podemos ir viendo en el simulador, toca ir girando el componente hasta que case perfectamente en el lugar donde va para que pueda ser instalado. Aparte, toca colocarle los tornillos para que quede asegurado. Como podemos ir viendo en la parte izquierda, después de terminar con la instalación de la fuente de alimentación, seguimos con la placa base. La placa base es esta tarjeta que conecta y permite la comunicación entre todos los componentes del sistema. En este empezaremos a instalar la RAM 1. La RAM 1 es la memoria de acceso aleatorio volátil para almacenar datos temporalmente. Como podemos ver en el simulador, toca ir dando vueltas e ir ajustando los clics para que la RAM quede bien puesta. Después sigue la instalación de la RAM 2. En esta ranura se coloca la RAM para aumentar la capacidad de memoria. Hacemos lo mismo de ajustar los clics para que quede bien puesta la RAM. Después colocamos la CPU, que es la unidad central de procesamiento que ejecuta las instrucciones y procesos. Acomodamos bien, que quede derechita para poder ajustar en la ranura. Tapamos y queda bien puesta. Después seleccionamos la pasta térmica y la colocamos, que es el material que mejora la conducción de calor entre la CPU y el disipador. Después seleccionamos el disipador, que es el componente que dispersa el calor del CPU o GPU, y acomodamos los cables. Los giramos hasta que queden en la posición correcta y los ajustamos. Después ajustamos todos los tornillos para que quede bien ensamblado. Después vamos a la torre y giramos la placa madre hasta que quede bien ensartada en la torre. Colocamos los tornillos, que quede bien ajustada, y pasamos al siguiente paso, que es el adaptador de tarjetas. Después seleccionamos la tarjeta de red, que es la que permite la conexión de la computadora a una red cableada o inalámbrica. La seleccionamos, la ensamblamos en la ranurita donde va, ajustamos con los tornillos. Después seleccionamos el Wi-Fi NIC, que es la tarjeta de red inalámbrica que conecta redes Wi-Fi. También ajustamos en la ranurita que va, ajustamos los tornillos. Después seleccionamos el adaptador de video que va en la ranurita, y esta es la tarjeta gráfica que procesa y muestra las imágenes en el monitor. Igualmente ajustamos con los tornillos y ya después en la parte izquierda seguimos a la siguiente parte de la torre, que son los discos internos. Seleccionamos el disco duro, que es el que almacena los datos de forma permanente usando platos magnéticos. Los giramos, que case bien en la ranurita. Seguimos girando hasta que case bien, que quede insertado. Después ajustamos con los tornillos para que quede bien ensamblado. Seguimos con el siguiente componente, que es la unidad óptica, que es la que lee o graba datos en discos como CDs, DVDs o Blu-rays. Igualmente ajustamos los tornillos para que quede bien ensamblado, nos aseguramos que quede bien ajustado los tornillos. Después sigue la unidad de disquete, que es la que almacena y lee datos en discos flexibles, que ya pues es obsoleta. Giramos para que case bien en la ranurita, introducimos, seleccionamos los tornillos, ajustamos que quede bien ensamblado.
Y seguimos en la parte izquierda con la siguiente parte de los componentes, que son los cables de interior. Seleccionamos el patacable, que es el cable para conectar dispositivos de almacenamiento antiguos. Giramos que case bien en la ranura. Después seleccionamos los cables de disquete, los ajustamos también, los giramos que encajen en la ranura. Estos cables de disquete son los cables que conectan las unidades del disquete con la placa base. Seguimos girando hasta que casen perfectamente con la ranurita. Conectamos por ambas partes, seguimos girando hasta que case. Después seguimos con el SATA cable, que es el cable para conectar dispositivos de almacenamiento modernos, el disco duro y ya después empezamos a ajustar todos los cablecitos de la fuente de poder. En la parte donde van nos aseguramos que todas las ranuras encajen, damos vueltas las veces que sea necesario hasta que encajen en cada ranurita. Ya después seguimos con la última parte del ensamblamiento de la torre, que son los cables externos. Seleccionamos el panel que es la parte delantera del chasis con botones, luces y puertos. Ajustamos con los tornillos del panel, que quede todo muy bien ajustado. Seleccionamos el cable monitor, lo giramos que quede bien posicionado para que encaje perfectamente en la ranura. Este cable monitor es el que conecta el monitor de la tarjeta de video o la placa base. Después seleccionamos el teclado, giramos el cablecito para que encaje bien. Giramos. Después seleccionamos el mouse igualmente.
giramos el cablecito para que encaje perfectamente. Después seleccionamos el cable Ethernet, que es la tecnología de red cableada para conectar dispositivos a una LAN. También giramos hasta que quede bien posicionado y encaje perfectamente en la ranura. Después seleccionamos la antena Wi-Fi, que es la que mejora las señales de redes inalámbricas. Y por último, colocamos el cable de alimentación que conecta la computadora con una fuente de energía eléctrica. Y así es como terminamos de ensamblar todas las partes de la torre de un computador. Esto es para computadores que todavía manejan la torre, o sea, los computadores de mesa. El proceso para los computadores portátiles es diferente, ya que se maneja un espacio muy pequeño y los componentes pueden ser más pequeños o más actualizados. Y ya para finalizar podemos ver cómo este simulador nos permite ver detalladamente las piezas que contiene una torre muy gráficamente, porque los componentes se ven muy reales y se alcanza a apreciar muy bien las ranuras, y en qué parte va cada cosa, y todos los componentes se ven muy reales para asociarlos a cuando se esté manejando de forma física, y es una manera muy práctica de ir aprendiendo, ya que es mejor utilizar un simulador para saber cómo es, para familiarizarse con la torre antes de ir a manipular un elemento de forma física y poder ocasionar algún daño grave. Gracias.